esposo cambió a su esposa por su amante, pero jamás imaginó quién lo humillaría frente a todos. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la gran casa, el sonido rítmico del agua cayendo sobre el cristal era el único testigo de la soledad de Mariana. Sentada en el borde de la cama matrimonial, con las manos entrelazadas sobre su regazo, miraba la puerta esperando que se abriera en cualquier momento. Alejandro no llegaba. Las manecillas del reloj marcaban las 2 de la madrugada, y su marido seguía sin aparecer. No era la primera vez. Ni la segunda. Ni la tercera. El matrimonio que alguna vez había sido su mayor orgullo se desmoronaba poco a poco frente a sus ojos, y lo peor de todo era que ella no podía hacer nada para detenerlo. Suspiró hondo, sintiendo como la tristeza se apoderaba de su pecho. Sus ojos reflejaban el cansancio de tantas noches en vela, de tantas veces que intentó hablar con Alejandro, de las excusas repetitivas que ya no tenían sentido. Reunión de negocios. Cena con clientes importantes. No me esperes despierta. Excusas. Solo excusas. Miró su reflejo en el espejo y vio a una mujer distinta a la que era antes. Antes de que Alejandro se alejara, antes de que dejara de tocarla, de mirarla, de amarla. Antes de que otra mujer entrara en su vida. Mariana y Alejandro no siempre fueron así. Ella lo conoció cuando él aún no era el empresario exitoso que ahora todos admiraban. Alejandro venía de una familia humilde y, con esfuerzo, logró abrirse camino en el mundo de los negocios. Fue Mariana quien estuvo a su lado cuando él no tenía nada, cuando el futuro era incierto y los sueños parecían inalcanzables. Se casaron con la promesa de que siempre estarían juntos, sin importar lo que la vida les pusiera en el camino. Por años, Alejandro fue un esposo cariñoso. Se despertaba con ella cada mañana, le dedicaba sonrisas llenas de amor, le susurraba al oído que era la mujer de su vida. Pero todo cambió cuando el dinero y el poder comenzaron a rodearlo. La empresa creció. Los viajes se hicieron más frecuentes. Los lujos que antes soñaban juntos ahora solo los disfrutaba él. Y lo peor de todo, dejó de verla. Ya no era la mujer con la que reía, con la que soñaba. Se había convertido en un mueble en su casa. Y ella seguía amándolo como el primer día. Si bien Mariana sospechaba que algo iba mal, no tenía idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Porque Alejandro no solo se había distanciado de ella. Había otra. Lorena Salinas. Una mujer tan hermosa como peligrosa. Cabello negro azabache, labios rojos como el pecado y una mirada que atrapaba a cualquiera que se atreviera a cruzarla. Lorena no era una mujer que se conformara con poco. Quería más. Siempre más. Y ahora, lo que quería era Alejandro. No entiendo qué haces con esa mujer, le susurraba con voz melosa mientras deslizaba sus uñas por la camisa de él. Te tiene encerrado en una jaula de aburrimiento, y tú naciste para más. Alejandro no respondió de inmediato, pero las palabras de Lorena sembraban dudas en su mente. Mariana había sido su compañera de vida, su amiga, su apoyo incondicional. Pero Lorena era fuego. Peligrosa. Adictiva. Incontrolable. Y Alejandro, como un hombre débil, no pudo resistirse. Las noches sin Alejandro comenzaron a volverse rutina. Mariana lo esperaba en casa con la cena servida, pero los platos quedaban fríos, al igual que su corazón. Camila, su mejor amiga, fue la primera en notar el cambio. Mariana, esto no está bien, le dijo una tarde mientras tomaban café en su casa. Alejandro no es el mismo. No puede seguir fingiendo que todo está bien. No quiero pensar lo peor, él solo está ocupado, intentó justificarse, pero su voz sonaba más débil de lo que esperaba. Camila suspiró, frustrada. ¿De verdad crees eso? Abre los ojos, Mariana. Algo está pasando. Y aunque en su interior lo sabía, Mariana no quería aceptarlo. Porque aceptar que Alejandro tenía a otra significaba admitir que su matrimonio había terminado.
Aquella noche, con el alma desgarrada, Mariana tomó su teléfono y marcó el número de Alejandro. Sonó una vez. 2. 3. Nadie contestó. Suspiró, sintiendo un vacío insoportable en el pecho. Pero justo cuando estaba a punto de dejar el celular sobre la mesa, la llamada fue respondida. ¿Alejandro?, preguntó con la voz quebrada. Del otro lado de la línea, se escuchó un susurro femenino, una risa sensual. Estoy ocupado, Mariana. No me llames a estas horas. Clic. Silencio. La línea se cortó y, con ella, la poca esperanza que aún le quedaba. Fue en ese momento cuando Mariana comprendió que algo dentro de su matrimonio había muerto. Y lo peor de todo, era que ella no tenía el poder de traerlo de vuelta. La lluvia caía sin cesar sobre la ciudad, como si el cielo llorara por ella. Mariana estaba en la sala, abrazada a sí misma, escuchando el golpeteo de las gotas contra los cristales de la ventana. Su mirada perdida vagaba por la oscuridad, su mente inundada de preguntas sin respuesta. Alejandro no estaba en casa. Otra vez. El reloj en la pared marcaba la 1 de la madrugada. No había llamado. No había enviado un mensaje. Era como si ella ya no existiera para él. Se aferró a su teléfono con las manos temblorosas. Su orgullo le decía que no debía marcar su número, que no debía suplicarle atención, que un hombre que ama no necesita ser buscado. Pero su corazón aún se negaba a rendirse. Marcó. 1, 2, 3 tonos. Nadie contestó. Cerró los ojos con fuerza y sintió como una lágrima solitaria resbalaba por su mejilla. Ese silencio era más cruel que cualquier grito. Y entonces, su mente empezó a recordar. Los primeros signos de la traición. Habían pasado meses desde que Alejandro comenzó a alejarse. Al principio, fueron pequeños cambios. Excusas vagas, respuestas cortantes, miradas esquivas. Mariana notaba que él ya no la tocaba como antes, que sus besos eran fríos, que sus te amo parecían palabras vacías, pronunciadas por costumbre más que por sentimiento. El primer golpe llegó cuando él empezó a salir más seguido. Mariana, esta noche tengo una cena con inversionistas. Es importante, dijo sin mirarla, revisando papeles en su despacho. Ella sintió con una sonrisa tenue. Siempre lo había apoyado en su carrera. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó con dulzura. La reacción de Alejandro la tomó por sorpresa. Se tensó de inmediato. Su mandíbula se apretó y sus ojos brillaron con un destello de incomodidad. No es necesario, respondió rápidamente. Es una reunión de negocios. No quiero que te aburras. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. Por primera vez, sintió que su presencia era un estorbo para él. Las semanas pasaron y las excusas aumentaron. No puedo llegar a cenar, estoy con un cliente. El viaje a Monterrey se extendió, volveré en unos días. No me esperes despierta, tengo una reunión tarde en la oficina. Y luego vinieron las señales físicas. Perfumes ajenos en su ropa. Manchas de labial en los puños de su camisa. Un brillo en sus ojos que no era para ella. Mariana se negaba a creerlo. Se aferraba a la idea de que Alejandro la amaba, de que solo estaba estresado por el trabajo. Hasta que la mentira se hizo insostenible. Camila fue la primera en decirle lo que ella no quería escuchar. Mariana, ¿cuánto tiempo vas a seguir haciéndote la ciega?, le dijo una tarde, mientras tomaban café en una terraza elegante. Mariana dejó su taza sobre la mesa con torpeza, evitando la mirada de su amiga. No sé de qué hablas, si lo sabes, Camila suspiró, tomándole las manos. Alejandro tiene a otra mujer. La boca de Mariana se abrió, pero no salió ningún sonido de ella. No, él no haría eso. Camila apretó los labios, frustrada. ¿De verdad crees eso? No te lo digo por lastimarte, sino porque alguien tiene que abrirte los ojos.
Alejandro ya no es el mismo. No te trata como antes. No te mira como antes. Ese hombre tiene a alguien más, Mariana, y tú lo sabes. Las palabras de su amiga eran dagas en su corazón. Pero lo peor de todo, era que no podía negarlo. A partir de ese día, Mariana comenzó a ver lo que antes no quería ver. Los mensajes que Alejandro borraba apresuradamente de su teléfono. Las llamadas en las que se alejaba de ella para responder en voz baja. Las noches en vela, esperando a un hombre que ya no regresaba a casa con amor. Y entonces, la paranoia se apoderó de ella. Empezó a revisar su ropa en busca de rastros ajenos. Se sorprendió a sí misma husmeando en su teléfono cuando él dormía. Se había convertido en una mujer que jamás quiso ser, una esposa desconfiada. Pero ¿cómo confiar en alguien que se estaba alejando de su lado? Una noche, cuando Alejandro volvió tarde, Mariana decidió enfrentarlo. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz firme, cruzando los brazos. Él ni siquiera se inmutó. Ya te dije que en una reunión. Siempre en reuniones, siempre ocupado, su voz tembló. Alejandro, dime la verdad. Su esposo la miró con frialdad. ¿Qué insinúas, Mariana? Ella tragó saliva. Era ahora o nunca. ¿Tienes a otra mujer? El silencio que siguió fue peor que una confesión. Alejandro no lo negó. No intentó convencerla de lo contrario. Solo suspiró con fastidio, como si la pregunta le molestara. Como si ella no tuviera derecho a cuestionarlo. Y entonces Mariana entendió. No necesitaba pruebas. No necesitaba verlo con otra. Su silencio lo dijo todo. Esa noche, Alejandro se metió en la cama sin decir nada más. Se durmió como si nada hubiera pasado, como si el corazón de su esposa no estuviera destrozado en 1000 pedazos. Mariana, en cambio, no pudo cerrar los ojos en toda la noche. Porque por primera vez en su vida, se sintió completamente sola, estando al lado del hombre que amaba. El viento soplaba con fuerza aquella tarde, como si el universo mismo presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. Mariana se encontraba en su habitación, sentada frente al espejo, cepillando su largo cabello con lentitud. Sus ojos reflejaban cansancio, tristeza y un miedo silencioso que se apoderaba de su alma. Habían pasado días desde aquella conversación con Camila, días en los que su mente no hacía más que torturarse con la idea de que Alejandro tenía otra mujer. Lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser, pero una parte de ella se negaba a aceptarlo. Decidió hacer algo que nunca antes había hecho, lo buscaría. No le llamaría. No esperaría a que él volviera con otra excusa. Esta vez, iría hasta él y vería con sus propios ojos la verdad. Tomó su abrigo, sus llaves y salió de casa con el corazón latiéndole en el pecho, como si fuera una prisionera a punto de recibir su sentencia. Condujo hasta la empresa de Alejandro. Era un edificio imponente, de cristales relucientes, un reflejo del éxito que él había construido, pero también del hombre en el que se había convertido. Se estacionó a unos metros de la entrada y respiró hondo, tratando de calmar la ansiedad que le oprimía el pecho. Si Alejandro le decía la verdad, si le demostraba que no tenía nada que ocultar, entonces ella se sentiría estúpida por haber dudado de él. Pero si sus sospechas eran ciertas, no sabía si su corazón resistiría. Entró al edificio con pasos inseguros. La recepcionista, sorprendida de verla sin previo aviso, intentó detenerla. Señora Ferrer, el señor Alejandro está en una reunión. Mariana no la escuchó. Su mente estaba nublada por una única necesidad, ver a su esposo. Subió en el ascensor hasta el último piso, su respiración se volvía cada vez más errática. El miedo se mezclaba con la determinación, con el deseo de acabar con aquella angustia de una vez por todas. Cuando las puertas se abrieron, avanzó por el pasillo con pasos firmes, sin importarle si alguien la veía. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Hasta que llegó a la puerta de la oficina de Alejandro. Estaba entreabierta.
Y lo que vio dentro destrozó su alma. Lorena estaba sentada sobre el escritorio, con las piernas rodeando la cintura de Alejandro. Sus labios estaban fundidos en un beso apasionado, como si el mundo entero no existiera más allá de ellos. Mariana sintió que su cuerpo entero se paralizaba. El aire dejó de entrar en sus pulmones. El tiempo se detuvo. Su marido, el hombre con el que había compartido su vida, la había cambiado por otra mujer. Alejandro abrió los ojos en medio del beso y vio la silueta de Mariana en la puerta. Su expresión pasó del deseo al desconcierto. Mariana, susurró con la voz tensa, separándose bruscamente de Lorena. Pero la amante no se inmutó. Solo sonrió con burla, sabiendo que había ganado. Mariana sintió que las piernas le temblaban. Quería gritar, quería llorar, quería maldecirlos a ambos. Pero lo único que hizo fue reír. Una risa amarga, quebrada, rota. Alejandro frunció el ceño, confundido. ¿Es esto una broma? Su voz sonaba helada, llena de dolor. Dime que es una broma, Alejandro. Pero él no dijo nada. Porque no había nada que decir. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas, pero no permitió que cayeran. No iba a darle ese placer a Lorena. Entonces es cierto, susurró con la voz entrecortada. Me cambiaste. Alejandro pasó una mano por su cabello, frustrado. Mariana, las cosas entre nosotros no han estado bien, y por eso decidiste acostarte con otra mujer. Gritó finalmente, incapaz de contener más su rabia. Por eso me hiciste sentir como una tonta durante meses, mientras tú disfrutabas con ella. Lorena, con total descaro, bajó del escritorio y se acomodó la blusa con calma. No tienes por qué hacer una escena, querida, dijo con falsa dulzura. Alejandro y yo nos amamos. Mariana sintió como si le hubieran dado una bofetada. Miró a su esposo, esperando que él negara esas palabras. Que le dijera que todo era un error, que aún la amaba, que estaba dispuesto a luchar por su matrimonio. Pero lo único que vio en su rostro fue frialdad. Todo había acabado. Te odio, susurró Mariana, sintiendo como el dolor la consumía. Y sin esperar más, salió corriendo de la oficina. No podía respirar. No podía pensar. Solo quería escapar de ese lugar. Mientras bajaba en el ascensor, las lágrimas que tanto había contenido finalmente cayeron. Su matrimonio, su historia, su amor, todo había sido una mentira. Y ahora ya no quedaba nada. El viento frío de la noche se colaba por las ventanas entreabiertas de la casa que, hasta hace poco, había sido su hogar. Mariana estaba sentada en el borde de la cama, abrazándose a sí misma. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero ya no le quedaban lágrimas. Solo quedaba el vacío. Desde que descubrió la traición de Alejandro, él ni siquiera se había molestado en regresar a casa. No había dado explicaciones, no había intentado buscarla, no había pronunciado ni una sola palabra de arrepentimiento. Era como si ella ya no existiera. Y lo peor era que su orgullo le impedía llamarlo. Porque aunque su corazón pedía a gritos respuestas, ya sabía la verdad. Alejandro la había cambiado por Lorena. Y ella, la esposa fiel, la mujer que lo amó desde que no tenía nada, la que estuvo a su lado en las malas y las peores, ahora era solo un estorbo en su vida. El golpe final llegó 2 días después. Una notificación legal llegó a la casa, con un mensaje claro y directo: se solicita su presencia para la firma del divorcio. Nada más. Ni una carta, ni una explicación, ni un lo siento escrito con frialdad. Mariana apretó los puños. Su pecho ardía, su alma gritaba. Había amado a ese hombre con cada latido de su corazón. Le había entregado su vida, su confianza, su amor incondicional, y él la estaba desechando como si fuera basura. Se levantó de la cama de golpe. No iba a dejar que la pisotearan más. Se secó las lágrimas con furia y se dirigió al armario. Si Alejandro quería verla derrotada,
destruida, rogándole que no la abandonara, se equivocaba. El día de la firma llegó más rápido de lo que ella hubiera querido. Cuando llegó al bufete de abogados, su corazón latía como un tambor de guerra. No porque quisiera detener el divorcio, sino porque sabía que este sería el momento más humillante de su vida. Y no se equivocó. Cuando abrió la puerta de la sala de conferencias, el golpe fue brutal. Alejandro estaba ahí, con una expresión de total indiferencia. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue la mujer a su lado. Lorena. Vestida con un vestido rojo ajustado, con su melena oscura cayendo en perfectas ondas sobre sus hombros, y con esa sonrisa de serpiente que Mariana ya conocía bien. La amante de su esposo había ido a presenciar su derrota. Mariana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Mariana, dijo Alejandro con voz neutra, como si estuviera hablando con una extraña. Ella no respondió. No tenía fuerzas para hablar. Se sentó en la silla frente a él y sintió que el aire en la habitación pesaba toneladas. Los abogados colocaron los documentos sobre la mesa y comenzaron a explicar los términos. Pero Mariana no escuchaba nada. Todo lo que veía era a Alejandro con Lorena a su lado, como si ella ya hubiera tomado su lugar oficialmente. Todo está en orden, dijo Alejandro con frialdad. Solo falta tu firma. Su voz no tenía rastro de emoción. Ningún atisbo de culpa. Mariana apretó la pluma entre sus dedos. Le temblaban las manos. Había creído en ese hombre. Había construido un hogar con él. Y ahora, estaba firmando el final de su historia como si nunca hubiera significado nada. Se mordió el labio con fuerza. No iba a llorar. No frente a ellos. ¿No vas a decir nada, querida? Intervino Lorena, con su voz venenosa. Pensé que al menos nos darías tu bendición. Mariana levantó la mirada y vio pura maldad en sus ojos. Alejandro no la detuvo. Porque no le importaba. Con el alma destrozada, Mariana firmó. Cada trazo de la pluma sobre el papel era una puñalada en el corazón. Cuando terminó, soltó la pluma con un golpe seco y se levantó. Felicitaciones, Alejandro, susurró con la voz rasgada. Eres un hombre libre. Pero antes de irse, miró a Lorena directo a los ojos. Disfruta mientras dure. Y con toda la dignidad que le quedaba, salió de ahí sin voltear atrás. Apenas llegó a casa, se desplomó en el suelo. Ya no había nadie para verla. Ya no tenía que fingir que estaba bien. Lloró. Lloró como nunca había llorado en su vida. Porque aunque sabía que Alejandro no la merecía, el dolor de ser reemplazada era insoportable. Había amado con todo su ser. Había sido fiel, había dado todo de sí. Y al final, no fue suficiente. Se quedó en el suelo, abrazándose a sí misma, sola en una casa que ya no era un hogar. Y en medio de su dolor, se hizo una promesa. Algún día, Alejandro se arrepentiría. El salón de eventos del hotel más lujoso de la ciudad brillaba con un resplandor dorado. La alfombra roja estaba extendida desde la entrada hasta el enorme escenario donde, en pocas horas, los empresarios más influyentes del país serían homenajeados. Las cámaras estaban listas. La prensa esperaba ansiosa. Y Alejandro Ferrer se encontraba en primera fila, convencido de que la noche le pertenecía. Llevaba un traje impecable, su sonrisa de confianza intacta y su orgullo intacto. A pesar de las crisis en su empresa, de los rumores de problemas financieros, aún se creía intocable. Junto a él, Lorena se agarraba de su brazo como una víbora aferrada a su presa. Deslumbrante, hermosa, pero con una mirada que ocultaba algo más. «Hoy es tu noche, mi amor», susurró ella con dulzura venenosa. «Es un nuevo comienzo para nosotros». Alejandro sonrió con arrogancia. Esta noche recibiría un reconocimiento por su trayectoria empresarial, una prueba de que seguía siendo poderoso. Pero lo que él no sabía, era que esta noche no iba a ser de gloria, sino su caída más humillante.
En la entrada del hotel, una limusina negra se detuvo. Las puertas se abrieron y todos los flashes de las cámaras se dispararon al instante. Mariana López descendió con la elegancia de una reina. El brillo en sus ojos no era de lágrimas, sino de poder. Llevaba un vestido rojo intenso, ajustado en la cintura, con una abertura lateral que dejaba ver la seguridad con la que caminaba. Su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y su mirada era la de una mujer que había vuelto para reclamar lo que le pertenecía. A su lado, Santiago la escoltaba con porte imponente. El hombre que la ayudó a levantarse. Su aliado. Su protector. Todos los presentes se quedaron boquiabiertos al verla. Porque la mujer que Alejandro había desechado como un trapo viejo, ahora era la estrella de la noche. Alejandro sintió como su sangre se helaba en las venas. No puede ser, murmuró, sintiendo como el aire le faltaba. Lorena entrecerró los ojos, fulminando a Mariana con la mirada. ¿Qué diablos hace aquí? Pero nadie pudo detener lo que estaba a punto de suceder. El presentador tomó el micrófono y sonrió. Damas y caballeros, esta noche celebramos a los empresarios más destacados del país. Pero hay alguien en especial que merece un reconocimiento extraordinario. Alejandro enderezó los hombros, esperando escuchar su nombre. Pero entonces, el presentador pronunció las palabras que lo destruyeron. Es un honor para nosotros presentar el premio a la trayectoria empresarial a una mujer ejemplar, que ha demostrado que la resiliencia y la inteligencia son la verdadera clave del éxito. Una mujer que superó la adversidad, que se reinventó y que hoy es dueña de un imperio. Con ustedes, Mariana López. El salón entero explotó en aplausos. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sus oídos zumbaban. Su orgullo se hizo trizas. La mujer que había despreciado ahora era más poderosa que él. Y lo peor de todo el mundo lo sabía. Mariana subió al escenario con paso firme. No temblaba, no vacilaba. Cuando tomó el micrófono, sus ojos se posaron directamente en Alejandro. La vida da muchas vueltas, dijo con voz firme, sin rastro de miedo. Hace un tiempo, creí que mi mundo se había acabado. Perdí todo lo que tenía, o al menos eso pensé. El silencio en la sala era sepulcral. Alejandro sentía que todos lo miraban, que cada palabra de Mariana era un golpe directo a su ego. Pero lo que no sabía, continuó ella, era que esa pérdida era mi mayor bendición. Porque cuando alguien te traiciona, cuando te humillan y te abandonan, tienes dos opciones, hundirte o levantarte. Mariana hizo una pausa. Sonrió con ironía. Yo elegí levantarme. La ovación fue atronadora. Alejandro sintió una presión en el pecho. Quería desaparecer. Pero la humillación no había terminado. Lorena, que hasta ese momento había permanecido callada, de pronto se levantó. Tomó una copa de vino y la alzó con una sonrisa burlona. Brindemos por Mariana, dijo en tono sarcástico. Por la mujer que se convirtió en lo que su marido nunca creyó que podría ser. Alejandro giró bruscamente hacia ella. Lorena, cállate. Gruñó, sintiendo que algo estaba a punto de salirse de control. Pero ella ya no tenía nada que perder. ¿Por qué? Rió con amargura. ¿Por qué no decir la verdad? Mariana, querida, debiste agradecerme hace mucho. Si no hubiera sido por mí, seguirías siendo la esposa sumisa de un hombre mediocre. El murmullo en la sala creció. Las cámaras captaron cada palabra. Alejandro sintió que el sudor frío bajaba por su espalda. Lorena, su voz era un ruego desesperado. Pero ella no iba a detenerse. Sí, Alejandro, continuó con una sonrisa venenosa. Es hora de que todos sepan lo que eres en realidad, un hombre arruinado, un fracaso. La prensa se abalanzó como buitres sobre la escena. ¿Qué está diciendo, señorita Salinas?, preguntaron los reporteros.
que Alejandro Ferrer ya no es el empresario exitoso que creen. Está en bancarrota. La sala explotó en gritos y flashes de cámaras. Alejandro se sintió completamente desnudo ante el mundo. ¿Es cierto, señor Ferrer? ¿Perdió su fortuna? Insistieron los periodistas. El sudor perlaba su frente. Quiso hablar, pero su voz no salió. Miró a Mariana con desesperación, pero ella solo lo miró con una calma absoluta. No hay peor ciego que el que no quiere ver, susurró ella, dejando el micrófono. Y sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó. Alejandro sintió que su mundo entero se hacía pedazos. Porque ahora, él era el humillado. Alejandro Ferrer salió del salón de eventos con el rostro desencajado, la mandíbula tensa y el orgullo hecho trizas. Apenas podía respirar. Los flashes de las cámaras lo seguían, los murmullos a su alrededor eran como cuchillas perforando su piel. Acababa de ser humillado públicamente. No solo perdió su imagen, sino que su gran secreto había sido revelado, estaba en bancarrota. Intentó tomar su teléfono con manos temblorosas. Necesitaba hacer algo, salvar lo que quedaba de su empresa. Pero cuando revisó sus notificaciones, lo que vio lo destruyó aún más. Los titulares de los medios digitales explotaban con una sola noticia: Alejandro Ferrer, el empresario que lo perdió todo. La venganza del destino, el hombre que cambió a su esposa por su amante cae en la ruina. Mariana López, la exesposa despreciada, brilla mientras su exmarido se hunde. Cada palabra era como un golpe directo a su ego. Había pasado de ser un hombre respetado a convertirse en un espectáculo de vergüenza. Cuando finalmente logró abrirse paso entre los periodistas y subió a su auto, su respiración era errática. Su mundo estaba derrumbándose y no tenía idea de cómo detenerlo. Pero aún había algo peor esperando en la oscuridad. Llegó a casa con los nervios destrozados. Apenas cruzó la puerta de la mansión, encontró a Lorena en la sala con una copa de vino en la mano, sonriendo de forma cínica. Vaya, vaya, parece que la gran noche no salió como esperabas, dijo, cruzando las piernas con elegancia fingida. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa mujer, la mujer por la que lo había dejado todo, por la que había destruido su matrimonio, ahora lo miraba con desdén. Tú sabías lo que iba a pasar, murmuró con furia contenida. Lorena se encogió de hombros. Por supuesto. Pero, ¿qué querías que hiciera? ¿Mentir por ti? Alejandro, cariño, ya no eres el hombre poderoso que solía ser. El estómago se le revolvió. La traición estaba escrita en sus ojos. Yo lo aposté todo por ti, gruñó, acercándose a ella. Dejé a Mariana, destruí mi hogar, y ahora te burlas de mí. Lorena dejó la copa sobre la mesa con una calma insoportable. Dejaste a Mariana porque quisiste. No me culpes a mí por tus decisiones. Los ojos de Alejandro ardieron de rabia. Ahora entendía lo que Mariana sintió cuando la humilló sin piedad. ¿Dónde estabas mientras me ridiculizaban frente a toda la ciudad? Preguntó con voz fría. Lorena se levantó con una sonrisa venenosa. Divirtiéndome. Y, para ser honesta, creo que es hora de que cada quien siga su camino. El corazón de Alejandro se paralizó. No me digas que, me largo, dijo con indiferencia. Ya no me interesa estar con un hombre que no tiene dinero. La carcajada que Alejandro soltó fue amarga, oscura. Así que solo me querías por mi fortuna. Lorena rodó los ojos. ¿Qué esperabas, amor eterno? Sabías exactamente qué tipo de mujer soy. Alejandro sintió que todo el oxígeno abandonaba sus pulmones. Había destrozado su matrimonio, despreciado a la única mujer que lo amó de verdad, y todo por alguien que ahora lo abandonaba como si fuera basura. ¿Con quién te vas?, preguntó en un susurro lleno de odio. Lorena tomó su bolso con tranquilidad y lo miró a los ojos. No es asunto tuyo. Alejandro sintió su sangre hervir. La furia, la humillación, el dolor,
todo lo consumía. Pero antes de que pudiera decir algo más, Lorena salió de la casa sin siquiera mirar atrás. La dejó solo. Arruinado. Y con la amarga certeza de que lo había perdido todo. Los días siguientes fueron un infierno. Las cuentas bancarias de Alejandro fueron congeladas. Su empresa, que ya estaba en crisis, sufrió un golpe fatal cuando los inversionistas retiraron su apoyo después del escándalo. Los bancos comenzaron a exigir el pago de los préstamos. Su mansión estaba en riesgo de ser embargada. Y las puertas que antes se abrían con una sola llamada, ahora estaban cerradas. Los mismos empresarios que lo adulaban, ahora lo evitaban. Sus propios empleados le dieron la espalda. Se convirtió en un hombre solitario, desesperado y sin opciones. Intentó buscar ayuda. Marcó números de antiguos socios. Nadie respondió. Fue a oficinas donde antes lo recibían con alfombra roja, y lo hicieron esperar en la sala hasta que lo ignoraron por completo. Las noticias eran cada vez peores. Su mansión fue confiscada. Su empresa declaró la quiebra oficialmente. No tenía dinero, no tenía trabajo, y tampoco tenía a dónde ir. Aquella noche, Alejandro se encontró a sí mismo durmiendo en un viejo hotel de mala muerte. El hombre que alguna vez se creyó un rey, ahora no era más que un mendigo del destino. Se sentó en la cama, con la mirada perdida, y tomó su teléfono con manos temblorosas. Solo había una persona a la que podía llamar. Apretó los dientes y, con el orgullo hecho cenizas, marcó el número de Mariana. La llamada sonó varias veces antes de que ella respondiera. ¿Quién habla? Su voz era firme, segura. Alejandro sintió que su garganta se cerraba. Había pasado tanto tiempo desde que la escuchó. Mariana, soy yo. El silencio que siguió fue peor que un insulto. No sé qué quieres, Alejandro, dijo ella con frialdad, pero no tengo tiempo para esto. Él cerró los ojos con fuerza. Necesito verte. La risa de Mariana fue la confirmación de que ya no le debía nada. No tienes nada que decirme. Lo nuestro terminó el día que me cambiaste por tu amante. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por favor, solo una oportunidad. Mariana suspiró. Espero que algún día entiendas que hay cosas que no tienen vuelta atrás. Y colgó. Alejandro dejó caer el teléfono de sus manos. Era oficial. Lo había perdido todo. El sol de la mañana entraba por los ventanales de la oficina más alta del rascacielos más imponente de la ciudad. Desde allí, Mariana López observaba el mundo con una calma que solo quienes han atravesado el infierno y han salido victoriosos pueden tener. Habían pasado 2 años desde la peor noche de su vida. 2 años desde que Alejandro la cambió por una ilusión barata. 2 años desde que fue humillada, abandonada y traicionada. Pero hoy, era ella quien tenía el control. Señora López, la junta está lista, dijo su asistente con voz firme. Mariana asintió con tranquilidad, tomó su carpeta y caminó con pasos firmes hacia la sala de reuniones. Ya no era la mujer sumisa que esperaba a su esposo en casa. Ahora era la dueña de un imperio. Todo había comenzado el día en que tocó fondo. Después de firmar su divorcio, había sentido que su vida se desmoronaba. Pero cuando Camila la encontró hecha pedazos en el suelo de su departamento, le dijo las palabras que la hicieron reaccionar. Mariana, ya lloraste suficiente. Ahora levántate. Ese fue el momento en que algo dentro de ella cambió. Había sido traicionada, humillada y despojada de todo, pero aún tenía algo más poderoso que cualquier riqueza, su inteligencia, su determinación, su espíritu indomable. Con la ayuda de Camila, comenzó a reconstruirse. Santiago, el inversionista más respetado de la ciudad, vio en ella un talento que ni siquiera ella sabía que tenía. Y le dio la oportunidad de su vida. Mariana se sumergió en el mundo de los negocios. Aprendió, luchó, trabajó sin descanso. Y con cada contrato firmado, con cada empresa adquirida,
con cada éxito logrado, fue dejando atrás la sombra de Alejandro. Hasta que un día, sin siquiera darse cuenta, su nombre se convirtió en sinónimo de poder. Ahora, sentada en la cabecera de la mesa en la junta de accionistas, todos esperaban su decisión. Señores, hemos cerrado el trimestre con un crecimiento del 30%, dijo con voz serena. Pero eso no es suficiente. Vamos a expandirnos. Los inversionistas se miraron entre sí, impresionados. Todos sabían que Mariana no fallaba. ¿En qué sector quiere incursionar, señora López?, preguntó uno de ellos. Mariana sonrió con calma. En el de la construcción. El silencio cayó sobre la sala. Ese era el sector en el que Alejandro Ferrer había reinado durante años. Pero ahora, ella iba a tomar lo que él había perdido. La noticia explotó en los medios en cuestión de horas. Mariana López entra al sector de la construcción, el mercado que Alejandro Ferrer dominó por años. La empresaria que resurgió de las cenizas ahora busca expandir su imperio. Mariana López, la mujer que venció a la traición y ahora desafía a su exesposo en su propio terreno. Los periodistas querían declaraciones, pero ella no necesitaba hablar. Sus acciones hablaban por sí solas. Mientras tanto, Alejandro leyó los titulares con el estómago revuelto. Desde su pequeño departamento alquilado, ya no era el magnate poderoso que había sido. Ahora, apenas sobrevivía, intentando encontrar trabajo en un mundo que le había dado la espalda. Cuando vio el rostro de Mariana en la portada de la revista más importante del país, su cuerpo entero se tensó. Ella estaba en la cima. Él en el fondo del abismo. Y lo peor de todo, no podía culpar a nadie más que a sí mismo. El día del lanzamiento oficial de su nueva empresa de construcción, Mariana organizó un evento de gala. Los empresarios más poderosos del país estaban allí. Entre los invitados, Santiago la observaba con orgullo. «No tienes idea de lo que has logrado», le susurró mientras la veía posar para las cámaras. Mariana lo miró con dulzura. «Sí tengo idea», dijo con seguridad. «Me convertí en la mujer que nunca imaginé que podría ser». En ese momento, la mirada de Santiago se volvió más intensa. «Y te convertiste en la mujer que siempre debiste ser». Mariana sintió como su corazón latía más fuerte. Por primera vez en años, su alma no sentía rencor ni dolor. Solo paz. Mientras todos brindaban en su honor, Alejandro apareció en la entrada del evento. Los guardias intentaron detenerlo, pero él insistió. «Necesito hablar con Mariana», rogó, con la voz desesperada de un hombre derrotado. La seguridad estaba a punto de echarlo, pero ella los detuvo con un simple gesto. «Déjenlo pasar». Alejandro caminó hacia ella, viéndose como un reflejo arruinado de lo que una vez fue. «Mariana», susurró, con la mirada rota. Ella no dijo nada. Solo lo observó. «Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que me arrepiento de todo». Ella inclinó la cabeza, analizándolo con calma. «No necesito tu arrepentimiento, Alejandro». Él tragó saliva. «¿Podemos al menos hablar?». La respuesta de Mariana fue lo que lo destruyó por completo. «Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar». Alejandro sintió el golpe directo en el alma. Mariana le dedicó una última mirada antes de darse la vuelta. Y sin mirar atrás, se alejó, dejando atrás a un hombre que ya no significaba nada en su vida. La lluvia caía con furia sobre la ciudad, cubriendo las calles con un velo de nostalgia y melancolía. Era una noche oscura, como si el universo entero presintiera la escena que estaba a punto de desarrollarse. Una escena que pondría a Alejandro Ferrer en su punto más bajo. Con la ropa empapada, sin el porte elegante que una vez lo caracterizó, Alejandro caminaba sin rumbo fijo, con el corazón destrozado y la mente nublada por el arrepentimiento. Había pasado de ser un hombre influyente, poderoso y admirado, a no ser más que una sombra de lo que alguna vez fue. Las deudas lo ahogaban. Su empresa ya no existía. Su mansión había sido embargada.
No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía amigos. Y lo peor de todo, no tenía a Mariana. Por eso, aquella noche, sin importarle la dignidad que le quedaba, fue a buscarla. Mariana estaba en su departamento, revisando algunos documentos en su escritorio cuando el timbre sonó con insistencia. Frunció el ceño. No esperaba visitas. Se levantó con calma y caminó hacia la puerta, pero cuando la abrió, su corazón se detuvo por un instante. Ahí estaba Alejandro. Empapado, con la mirada apagada, con el rostro lleno de desesperación. El mismo hombre que un día la despreció, que la cambió por otra, ahora estaba frente a ella con los ojos vidriosos y la voz rota. Mariana, por favor, susurró, casi ahogado en su propia miseria. Ella no respondió. Lo miró con frialdad, sin dejar que ninguna emoción la traicionara. ¿Qué haces aquí, Alejandro? Él tragó saliva con dificultad. Nunca había estado tan nervioso. Necesito hablar contigo, por favor, solo dame unos minutos. Mariana exhaló con paciencia. Era increíble cómo el destino daba vueltas. Hace 2 años, habría dado cualquier cosa porque Alejandro estuviera frente a ella, pidiéndole una oportunidad. Pero ahora, ya no sentía nada. No tengo nada que decirte. La voz de Mariana fue firme, cortante, como un puñal directo a su alma. Pero Alejandro no se rindió. Se arrodilló en el suelo, sujetando su mano con desesperación. Te lo ruego, Mariana, su voz se quebró. Me equivoqué. Fui un idiota. Perdí todo, pero lo peor que perdí fuiste tú. Ella retiró la mano con elegancia y dio un paso atrás. Era una imagen patética. Ahora entiendes lo que se siente, ¿verdad? Susurró, con una frialdad que hizo temblar a Alejandro. Él bajó la mirada, avergonzado. No quiero tu lástima, Mariana, quiero una oportunidad. ¿Una oportunidad? Repitió ella, con una risa amarga. ¿Después de todo lo que me hiciste? Él asintió, desesperado. Sé que no la merezco, pero te amo. El corazón de Mariana no se inmutó. Si Alejandro hubiera dicho esas palabras hace 2 años, habría llorado de emoción, lo habría abrazado con todo su amor. Pero ya era tarde. Ella inclinó la cabeza con tranquilidad. No había odio en su mirada, solo indiferencia. ¿Sabes cuál es tu problema, Alejandro? Preguntó, con la voz serena. ¿Crees que todo en la vida tiene solución? Que puedes destruir a alguien y, cuando todo sale mal, regresar y pedir perdón. Alejandro sintió que su corazón latía con dolor. Sé que fui un imbécil, que te hice sufrir. Pero aprendí la lección, Mariana, por favor, susurró, con la voz ahogada. Pero Mariana ya no era la misma mujer ingenua. No, Alejandro. No aprendiste la lección, respondió con firmeza. Porque si la hubieras aprendido, sabrías que hay cosas que nunca se pueden recuperar. Él sintió que su mundo se desplomaba por completo. Dime qué puedo hacer, dime qué necesitas, lo haré todo, rogó, sin importarle que estaba completamente destrozado frente a ella. Pero Mariana ya lo había decidido. Le dedicó una última mirada, una que reflejaba lo mucho que había cambiado. No quiero nada de ti, Alejandro. Tú y yo ya no tenemos nada en común. Alejandro sintió que la desesperación lo ahogaba. No podía perderla. No de nuevo. Mariana, por favor, susurró, con la voz quebrada. Ella inspiró profundo. Esta era la última vez que se verían. Espero que algún día entiendas que no puedes tratar a las personas como si fueran desechables, susurró con calma. Porque cuando te das cuenta de lo que perdiste, ya es demasiado tarde. Y sin decir nada más, cerró la puerta. Alejandro se quedó afuera, bajo la lluvia, sintiendo como su última esperanza se desvanecía para siempre. Había cometido el peor error de su vida. Y ahora, no había marcha atrás.
La vida de Lorena Salinas siempre había sido un juego de poder, un ajedrez en el que ella movía las piezas a su antojo, manipulando a los hombres a su alrededor para conseguir lo que quería. Durante años, había creído que su belleza, su astucia y su encanto la hacían invencible. Pero lo que nunca entendió es que, en el juego de la vida, la fortuna no es eterna y el karma nunca olvida. Después de haber humillado a Alejandro y abandonarlo en su peor momento, Lorena se sintió triunfadora. Creía que su historia con él había terminado. Ya no necesitaba un hombre arruinado a su lado. Así que se lanzó en busca de una nueva víctima. Un nuevo millonario. Un hombre con más dinero, más poder, más influencia. Un nuevo escalón que la llevara más alto. Y lo encontró. Se llamaba Héctor Balmaceda, un magnate de la construcción, frío, calculador y despiadado. Lorena pensó que había encontrado su boleto dorado. Pero lo que no sabía era que, esta vez, el cazador iba a ser cazado. Héctor era todo lo que Lorena siempre había deseado en un hombre, rico, dominante y dispuesto a darle todo. Durante meses, disfrutó de lujos, viajes, joyas. Creía que había ganado nuevamente, que nunca pagaría por sus pecados. Pero todo cambió el día en que descubrió la verdad. Esa mañana, Lorena despertó con una sensación extraña en el estómago. El penthouse de lujo en el que vivía con Héctor estaba en completo silencio. Se levantó de la cama y, al caminar por la casa, vio algo que la dejó helada. Todas sus cosas estaban en el suelo. Maletas, ropa, cajas con sus pertenencias. ¿Qué demonios es esto?, murmuró con el corazón acelerado. Y entonces, la puerta del estudio se abrió. Héctor salió con una copa de vino en la mano, con una sonrisa cruel en los labios. «Es tu despedida, Lorena». El estómago de ella se revolvió. «¿Qué estás diciendo?». Héctor se acercó lentamente, mirándola con burla. «¿De verdad pensaste que podías engañarme?». Su voz era letal. «¿Que no sabía quién eres en realidad?». Lorena sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «Yo, no sé de qué hablas». «Oh, claro que lo sabes», la interrumpió Héctor, bebiendo un sorbo de su vino. «Eres una cazafortunas. Una víbora. Una mujer que destruyó a su último marido por dinero y que ahora intentaba hacer lo mismo conmigo». Lorena sintió frío en la sangre. «Eso no es cierto». Héctor rió con desprecio. «¿No? Porque tengo todos los informes de detectives que prueban lo contrario». Sacó un sobre de su bolsillo y lo arrojó a sus pies. Lorena lo abrió con manos temblorosas, y su pesadilla comenzó. Fotos de ella con Alejandro. Recortes de periódicos con los escándalos de su pasado. Registros de las cuentas que vació antes de dejarlo en la ruina. Pruebas de que todo lo que decía era verdad. «No me gusta que me tomen por imbécil, Lorena», continuó Héctor, su voz sonando como la sentencia de un juez. «Héctor, yo», intentó tocarlo, pero él apartó su mano con desprecio. «Te di todo, pero no voy a dejar que me uses». Los ojos de Lorena se llenaron de pánico. «Puedo explicarlo, no necesito tus explicaciones», dijo Héctor con frialdad. «Solo necesito que desaparezcas». Y entonces, dio la orden que destrozó su vida. «Saquen a esta mujer de mi casa». 2 hombres de seguridad la tomaron por los brazos. «No. Suéltenme», gritó, pataleando, pero nadie la escuchó. Héctor solo la observó con una sonrisa cruel. «Pensaste que siempre saldrías ganando, Lorena, pero déjame decirte algo». Se acercó a su oído y susurró: «El karma siempre cobra su deuda». Y con eso, le dio la espalda. Lorena fue arrastrada hasta la calle, sin dinero, sin un techo, sin nada. La mujer que una vez destruyó vidas por ambición, ahora era la que estaba siendo destruida. Las semanas pasaron y Lorena tocó fondo. Sin dinero, sin amigos, sin poder, se vio obligada a enfrentar una realidad que nunca imaginó. Trabajó como mesera en bares de mala muerte.
Dormía en moteles baratos, viviendo con lo poco que podía conseguir. La mujer que una vez deslumbró con su belleza y elegancia, ahora no era más que un recuerdo borroso. Y un día, mientras servía tragos en una cantina oscura, escuchó un nombre que la hizo temblar. ¿Supiste lo del nuevo contrato de Mariana López? Sí, la mujer es imparable. Ahora es la empresaria más poderosa del país. Lorena sintió como el mundo la golpeaba una vez más. Mariana había ganado. Ella había perdido. Por primera vez en su vida, las lágrimas corrieron por su rostro sin control. Porque finalmente entendió que todo lo que había hecho, solo la llevó a la miseria. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, reflejándose en los ventanales del lujoso restaurante donde Mariana y Santiago compartían una cena. La noche era perfecta, pero su corazón estaba lleno de dudas. Santiago la observaba con ternura, con esa mirada intensa que la hacía sentir protegida. Había estado a su lado en los momentos más oscuros, había creído en ella cuando nadie más lo hizo. Pero entonces, ¿por qué había algo dentro de ella que la frenaba? Desde su divorcio con Alejandro, había jurado no volver a enamorarse. El amor, para ella, era una ilusión peligrosa. Algo que te hacía sentir en la cima solo para luego lanzarte al abismo. Pero Santiago era diferente. Él no la presionaba, no intentaba forzar nada. Solo estaba ahí, esperándola, con una paciencia infinita. ¿En qué piensas?, preguntó él con suavidad. Mariana tomó aire y forzó una sonrisa. En muchas cosas. Santiago dejó su copa sobre la mesa y apoyó los codos, inclinándose levemente hacia ella. Mariana, sabes que no tienes que decirme nada si no quieres, pero te noto distante. Ella desvió la mirada. ¿Cómo podía explicarle que tenía miedo de volver a confiar en un hombre? No es que esté distante, susurró. Es solo que, no sé si estoy lista para esto. Santiago asintió lentamente. No había reproche en su expresión, solo comprensión. No tienes que estar lista ahora. Solo quiero que sepas que aquí estoy, y que no tienes que cargar con todo sola. Esas palabras la golpearon en lo más profundo. Porque toda su vida, había estado sola. Incluso cuando estaba casada con Alejandro, su matrimonio había sido un camino de sacrificios unilaterales. Ella lo dio todo, y él simplemente la dejó atrás. Pero Santiago era distinto. Él no pedía nada, no exigía nada. Solo la miraba con ese amor paciente, con esa ternura infinita que la hacía querer creer en el amor otra vez. Y entonces, sin pensarlo demasiado, lo hizo. Santiago, susurró, levantando la mirada. Él la miró expectante. El corazón de Mariana latía con fuerza. Su razón le decía que no lo hiciera, pero su alma pedía a gritos un nuevo comienzo. Así que, sin decir más, se inclinó hacia él y lo besó. El beso fue lento, suave, lleno de una calidez que no había sentido en años. No había prisa, no había desesperación. Era un beso de dos almas que se entendían sin necesidad de palabras. Santiago la tomó con delicadeza por la nuca, profundizando el beso con un cuidado que la hizo estremecerse. Y en ese instante, todo el miedo desapareció. Porque se dio cuenta de algo, no era el amor lo que le aterraba. Era la posibilidad de perderse a sí misma de nuevo. Pero Santiago no era Alejandro. Él no la haría sentir pequeña, no la traicionaría. Y por primera vez, Mariana sintió que podía confiar. Cuando se separaron, Santiago sonrió con dulzura. No tienes idea de cuánto esperé este momento. Ella también sonrió, con los ojos brillantes. Yo tampoco. Y en ese instante, supo que su historia con Santiago apenas comenzaba. El sol ardiente del mediodía iluminaba las calles de la ciudad, pero Alejandro Ferrer solo sentía frío. Caminaba por la acera con los hombros caídos, la mirada perdida y la ropa arrugada, reflejando el estado de un hombre que ya no tenía rumbo, ya no tenía dignidad.
El magnate exitoso, el hombre poderoso que una vez humilló a su esposa frente a todos, ahora no era más que un simple conductor de aplicación. Los clientes lo miraban sin interés cuando subían a su auto. Nadie reconocía en él al empresario que antes aparecía en portadas de revistas. Y más rápido. Voy tarde. Gritó una mujer de clase alta, lanzando su bolsa en el asiento trasero sin siquiera mirarlo. Alejandro apretó el volante con rabia contenida. Había tratado así a tantas personas en el pasado, y ahora el universo le devolvía el golpe. Se tragó su orgullo y condujo. No tenía opción. Al final del día, revisó sus ganancias. No era suficiente. No alcanzaba para pagar las deudas, para recuperar su casa, para volver a tener la vida que perdió. Se apoyó contra el auto, sintiendo una opresión en el pecho. No podía más. Su teléfono vibró. Era un mensaje del banco. Última notificación, embargo en proceso. El último departamento barato que había conseguido con lo poco que le quedaba, también lo iba a perder. Alejandro cerró los ojos. Las lágrimas amenazaban con salir, pero ya no tenía fuerzas ni para llorar. Horas después, caminó sin rumbo fijo por la ciudad. Las luces brillaban, la gente reía, los restaurantes estaban llenos de vida. Pero él solo era una sombra que deambulaba en medio de todo. Los antiguos socios que antes lo adulaban ahora ni siquiera lo saludaban cuando lo veían. Las mujeres que una vez se derretían por él ni siquiera lo miraban. Era invisible. En un intento patético de recuperar algo de dignidad, entró a uno de los bares donde solía cerrar negocios millonarios. Los meseros lo miraron con desconfianza. Señor, este lugar no es para cualquiera. Alejandro sintió la humillación quemándole la piel. Antes, él era el que mandaba aquí. Ahora, ni siquiera lo querían como cliente. Solo quiero un trago, susurró, deslizando los pocos billetes que tenía sobre la barra. El mesero los miró con desprecio y negó con la cabeza. Su dinero no es suficiente. Alejandro tragó saliva. ¿Sabes quién soy yo? El hombre se inclinó con burla. Sí. Un fracasado. El golpe fue brutal. Alejandro sintió que el alma se le caía a los pies. Dio media vuelta y salió con la dignidad destrozada. Caminó sin rumbo hasta llegar a un parque. El mismo parque donde, años atrás, había paseado con Mariana. Recordó cuando ella reía a su lado, cuando creía en él sin dudar, cuando lo amaba con cada fibra de su ser. Y recordó cómo la destruyó. Alejandro se dejó caer en una banca. ¿En qué momento lo perdí todo?, murmuró para sí mismo, con la mirada perdida. Pero sabía la respuesta. Lo perdió cuando creyó que el amor era algo reemplazable. Lo perdió cuando pensó que Mariana siempre estaría ahí, esperando, soportando, amándolo incondicionalmente. Pero ella ya no estaba. Y nunca más volvería. El sonido de una risa infantil lo sacó de sus pensamientos. Alzó la vista y, a unos metros de distancia, vio algo que le rompió lo poco que le quedaba de alma. Mariana. Radiante, hermosa, con una sonrisa serena. Estaba acompañada de Santiago. Su nuevo amor. Él la tomaba de la mano con dulzura, mirándola como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Ella reía, feliz, plena, sin rastros de la mujer que él destruyó. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Porque en ese momento entendió la verdad más cruel de todas: Mariana ya no pensaba en él. Mientras él se hundía en la miseria, ella había reconstruido su vida y encontrado la felicidad. Y por primera vez en su existencia, Alejandro Ferrer lloró de verdad. Lloró como un hombre que lo ha perdido todo. Lloró como un hombre que ya no tiene nada por qué vivir. El amanecer iluminaba la ciudad con un resplandor dorado, como si el universo supiera que ese día era especial. Mariana se despertó lentamente en su enorme habitación, envuelta en sábanas de seda blanca. Hoy se casaba.
Por primera vez en su vida, iba a caminar hacia un altar sin miedo, sin dudas, sin sombras del pasado. Porque esta vez, se casaba con un hombre que la amaba de verdad. Las horas previas a la boda fueron una mezcla de nervios y emoción. Camila estaba con ella, ayudándola a ponerse su vestido. «Te ves hermosa, amiga», dijo con una sonrisa radiante. Mariana se miró en el espejo. El reflejo le devolvió la imagen de una mujer fuerte, segura, lista para comenzar de nuevo. «Nunca pensé que volvería a amar», susurró. Camila la tomó de las manos. «Porque no encontraste a la persona correcta. Pero Santiago es tu destino». Mariana sonrió. Sabía que era verdad. En otro lugar de la ciudad, Alejandro también se despertaba. Pero su amanecer no era dorado ni hermoso. Su departamento en ruinas, su vida hecha pedazos. Había soñado con Mariana y al despertar, recordó la realidad. Hoy era su boda con otro hombre. Sintió que algo dentro de él se rompía por última vez. Porque entendió que, aunque pudiera reconstruir su vida de alguna forma, nunca volvería a ser el hombre que Mariana alguna vez amó. Nunca volvería a tenerla. Y esa era la peor condena de todas. La iglesia estaba llena de flores blancas. Los invitados esperaban con emoción. Santiago, de pie en el altar, lucía más feliz que nunca. Pero el momento más impactante fue cuando Mariana apareció en la puerta. La música comenzó a sonar y todos se pusieron de pie. Santiago contuvo el aliento al verla caminar hacia él. Era la imagen de la perfección, de la valentía, de la mujer que había renacido de las cenizas y ahora tomaba su destino con sus propias manos. Cuando llegó al altar, Santiago le susurró: «Eres el sueño más hermoso que he tenido». Ella sonrió. «Y tú, la realidad que nunca imaginé posible». El sacerdote comenzó la ceremonia. Cuando llegó el momento de los votos, Santiago tomó la mano de Mariana y habló con la voz llena de amor: «Desde el momento en que te vi, supe que eras especial. No porque fueras perfecta, sino porque en tus ojos vi la fuerza de una mujer que nunca se rinde. Hoy prometo amarte, respetarte y cuidar de ti, no porque necesites protección, sino porque quiero caminar contigo en esta vida, siempre a tu lado». Mariana sintió que el corazón se le llenaba de emoción. Tomó aire y pronunció sus propias palabras: «El amor me enseñó que puede ser hermoso, pero también puede ser cruel. Durante mucho tiempo, creí que no volvería a confiar en él. Pero entonces llegaste tú. Y con cada gesto, con cada palabra, con cada momento a tu lado, me recordaste que el amor no está hecho para destruirnos, sino para hacernos más fuertes». Los ojos de Santiago brillaban de emoción. «Sí, acepto», dijo Mariana con una sonrisa. Y en ese momento, el sacerdote los declaró marido y mujer. Santiago la besó con la pasión de un hombre que ha encontrado a la mujer de su vida. Los aplausos llenaron la iglesia, las lágrimas de alegría rodaron por los rostros de los invitados. Y en algún rincón lejano de la ciudad, Alejandro apagó la televisión que transmitía la boda en vivo. Ya no tenía fuerzas para verla ser feliz sin él. Pero ya era tarde. Mariana por fin tenía el final que merecía. El atardecer pintaba el cielo con tonos dorados y rojizos, como si el universo mismo estuviera celebrando el nuevo comienzo de Mariana. Ella, ahora esposa de Santiago, observaba la ciudad desde la terraza de su nueva casa. Era la dueña de su destino. No más lágrimas por el pasado. No más cicatrices abiertas. Solo paz, amor y la certeza de que tomó el camino correcto. Santiago apareció detrás de ella, abrazándola con ternura. ¿En qué piensas? Mariana sonrió. En que nunca imaginé ser tan feliz. Él besó su mejilla con dulzura. Lo mereces. Y sí, Mariana finalmente se sentía completa. Alejandro, en cambio, ya no tenía nada. Vagaba sin rumbo, perdido en su miseria. Su reflejo en los escaparates de la ciudad era un recordatorio cruel de lo que alguna vez fue.
Las manos que antes firmaban contratos millonarios ahora temblaban de hambre. Los ojos que alguna vez brillaron con arrogancia ahora estaban vacíos, sin esperanza. Se detuvo frente a una tienda de televisores. Y ahí, en la pantalla, apareció ella. Mariana. Dando una entrevista sobre su exitosa empresa, sobre su matrimonio con Santiago. Sonriendo. Radiante. Plena. Y Alejandro entendió que nunca más podría alcanzarla. Que ella era un sueño que él mismo destruyó. Y por primera vez, se dejó caer en la acera y lloró sin reservas. Porque supo que, por el resto de su vida, cargaría con el peso de haber perdido a la mejor mujer que jamás tuvo. Mientras tanto, en un rincón oscuro de la ciudad, Lorena también enfrentaba su destino. Sin dinero. Sin amigos. Sin poder. La mujer que un día despreció a los demás desde su pedestal de oro, ahora no era más que una sombra. Las mismas personas que antes la envidiaban, ahora la miraban con desprecio. Se convirtió en lo que más temía, irrelevante. Y así, sola, en una habitación barata de un hotel de mala muerte, comprendió que había perdido el juego que creyó controlar. Mariana, en cambio, seguía adelante. Esa noche, mientras bailaba en los brazos de Santiago en una fiesta de gala, supo que su verdadera victoria no fue haber superado a Alejandro. Su victoria fue haber reconstruido su vida y haber encontrado la felicidad de nuevo. Camila se acercó y la abrazó con cariño. Mariana, eres un ejemplo para todas las mujeres que han sufrido por amor. Mariana sonrió con gratitud. El amor no es lo que destruye. Es elegir a la persona equivocada lo que nos rompe. Santiago la miró con ternura. Y yo juro que jamás te romperé. Ella lo besó con amor, sellando su final feliz. La música sonaba, las risas llenaban el aire. Porque Mariana López había vencido. Había superado el dolor, había encontrado el amor, había conquistado su destino. Y con una última mirada al cielo, agradeció por su segunda oportunidad. El tiempo había pasado. El sol brillaba sobre el hermoso jardín de la casa de Mariana y Santiago, donde la felicidad ya no era un sueño, sino una realidad. Mariana estaba sentada en una terraza con una taza de café entre las manos. Su vida había cambiado tanto, y para mejor. Junto a ella, Camila leía unas revistas de negocios. Mira esto, dijo, mostrando una página. Tu empresa ha sido nombrada como una de las más exitosas del país. Mariana sonrió con satisfacción. Y pensar que hace unos años, Alejandro decía que yo no tenía visión para los negocios. Camila rió. Bueno, él ya no es nadie en este mundo. Mariana desvió la mirada hacia el horizonte. Pensar en Alejandro ya no le dolía. Solo le causaba indiferencia. Alejandro, por su parte, vivía en la miseria absoluta. Sus días transcurrían entre trabajos esporádicos y noches solitarias en una habitación de alquiler. Ya nadie lo recordaba. Ya no era el magnate poderoso ni el hombre influyente que un día fue. Se había convertido en un fantasma en su propia ciudad. Una tarde, caminando por una avenida, vio algo que le rompió el alma. Un enorme cartel publicitario mostraba una imagen de Mariana y Santiago inaugurando un nuevo proyecto. Mariana se veía feliz, realizada. Y Santiago, a su lado, la miraba como el hombre que realmente la valoraba. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Porque finalmente entendió que su peor castigo no era la pobreza, sino la soledad. La verdadera miseria era saber que perdió a la única mujer que alguna vez lo amó de verdad. Y ya no había vuelta atrás. Los meses pasaron y Mariana y Santiago recibieron la mejor noticia de sus vidas. Una tarde, mientras caminaban por la playa, Mariana tomó la mano de Santiago con emoción. Tengo algo que decirte, susurró, con una sonrisa que iluminó su rostro. Él la miró con ternura. Dime. Mariana llevó su mano al vientre y con lágrimas de felicidad susurró, vamos a ser padres.
El mundo de Santiago se detuvo. ¿Hablas en serio? Ella asintió, y en un segundo, él la abrazó con fuerza, besándola con toda la emoción del mundo. Te amo, susurró Santiago, acariciando su rostro con ternura. Y yo a ti, respondió Mariana, con la certeza absoluta de que su historia finalmente tenía el final feliz que siempre mereció. Lejos de allí, en una pequeña habitación sin lujos ni comodidades, Alejandro miraba al techo, con la mente vacía. El sonido de la televisión se escuchaba de fondo. Justo en ese momento, un reportaje hablaba sobre el futuro heredero de la familia López Montenegro. Alejandro cerró los ojos. Mariana sería madre. Y esa era la última prueba de que ella jamás volvería a pertenecerle. El hombre que lo tuvo todo, lo perdió todo. Y la mujer que fue humillada, ahora tenía el mundo en sus manos. Si esta historia te hizo sentir emociones intensas, déjanos tu comentario y cuéntanos qué te pareció el final. ¿Alejandro merecía sufrir tanto? ¿Mariana tomó la mejor decisión? Queremos saber tu opinión. No olvides darle like al video, suscribirte para más historias llenas de drama y giros inesperados, y activar la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Gracias por acompañarnos en esta novela llena de pasión y justicia.